Bienvenidos, queridos espectadores, a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde nos atrevemos a entrar en esos pasillos silenciosos de la industria y a escuchar lo que se dice en voz baja. Si disfrutas desentrañar los misterios que rodean a tus estrellas favoritas y conocer esas historias que nunca llegan a los titulares, suscríbete, cuéntanos tu opinión y recuerda, quienes presionan el botón unirse son el motor real de esta comunidad en crecimiento. Hoy nos adentramos en un relato que mezcla cine, memoria, emoción y un susurro de ¿y si? Durante semanas, el mundo del entretenimiento no dejó de vibrar con rumores. Entre todas las noticias, ninguna resultó tan eléctrica como esa que se encendió en las redes y corrió como pólvora. Bahar'duk habría pedido personalmente a Elçin Sangu como protagonista femenina de su próximo proyecto romántico. No fue un anuncio de alfombra roja, ni una filtración descuidada. Se supo en voz baja, asentido con discreción por quienes tienen el oído pegado a las conversaciones que se sostienen a puertas cerradas. La idea traía un pulso nostálgico. Han pasado años desde que compartieron pantalla en Kiral Kask y se convirtieron, casi sin proponérselo, en una pareja icónica. La química entre ellos no fue simplemente fuerte, fue vibrante, magnética, de esas que parecen escapar del guión para instalarse en la memoria colectiva. El público no solo miró su historia, la sintió. Por eso, la posibilidad de verlos nuevamente juntos se percibía como abrir de nuevo una novela subrayada en el corazón, esa que uno conoce de memoria y, aún así, relee con la misma emoción. Según voces cercanas a la producción, la historia que se estaba cocinando hablaba de reencuentros, de dos amantes que se separan cuando la vida empuja en direcciones distintas y vuelven a cruzarse con cicatrices convertidas en sabiduría. Un relato sobre rescatar aquello que parecía irrepetible. Y, si hacemos caso a las fuentes confiables, Bahar no solo dio el visto bueno al guión. Él mismo habría señalado a Elçin como la única capaz de darle vida a esa mujer anclada entre el deseo de una segunda oportunidad y el temor de volver a sangrar por las mismas heridas. Todo parecía bancar un regreso inminente, hasta que el giro inesperado trastocó el guión. Cuando el ofrecimiento llegó a manos de Elçin Sangu, muchos asumieron una aceptación inmediata. ¿Qué podría ser más natural que dos intérpretes consagrados ocupando otra vez el foco juntos? Sin embargo, Elçin respondió con una calma que pesaba como la historia compartida. Quienes la conocen de cerca aseguran que transmitió un mensaje lleno de cariño y de distancia. No toda historia exige una continuación. Hay papeles que se honran recordándolos, no repitiéndolos. La frase se movió por la industria como una nube lenta que anuncia tormenta. ¿Por qué apartarse de un proyecto destinado a concentrar miradas, con posibilidades claras de impacto internacional? ¿Su negativa fue estrictamente profesional o estaba protegiendo algo más íntimo, algo delicado e inefable? Antes de seguir, audiencia de Escándalos de Series Turcas, detente un segundo. ¿Tú qué habrías querido? ¿Te ilusionaba ese reencuentro? Déjalo en los comentarios. Y si disfrutas estas inmersiones sin prisa en la vida emocional de las estrellas, recuerda que el botón unirse nos permite traerte más contenido exclusivo, con el cuidado que estas historias merecen. Mientras las redes se llenaban de debates, surgieron todo tipo de teorías. No faltó quien dijera que Elçin estaba evitando encasillarse, ese miedo silencioso que muchos actores cargan sin confesarlo. Otros insinuaron que la conexión entre ambos es tan fresca, tan limpia, que traerla de vuelta podría difuminar la línea frágil entre la ficción y lo que palpita por debajo. Una amiga de la actriz deslizó una pista sugerente: lo admira mucho, pero hay emociones que es mejor no remover. No se regresa a lo poderoso solo porque se puede. Mientras tanto, a Bahar'duk también le cayeron preguntas. Más tarde, en una entrevista, le consultaron si le habría gustado trabajar con Elçin de nuevo si todo hubiera encajado. Hizo una pausa de esas que tienen su propio idioma, y contestó con una sinceridad suave que derritió Internet. Claro. Lo que construimos entonces no es algo que se fabrique de nuevo. Pero hay que respetar las decisiones de cada uno. Bastó una línea. Solo una. De pronto, clips antiguos de Kiral Kask reaparecieron como si nunca se hubieran ido. Los montajes de fans inundaron plataformas, y la marejada sentimental volvió a levantarse. Desde distintos países llegaban mensajes que insistían en lo mismo, que lo suyo no fue solo una coreografía bien ensayada, había algo que existía en ese lugar íntimo entre el papel y lo auténtico. Como escribió un usuario, hay parejas que no actúan, recuerdan. Entre bambalinas, algunos aseguran que, antes del no definitivo, Bahar se habría comunicado con ella personalmente. Se habla de un intercambio honesto y con el corazón a la vista, un reconocimiento a lo vivido y a las fronteras tácitas que ambos cuidan. Esto no va de volver atrás,
habría dicho él. Es una historia nueva, hecha a la medida de quienes somos hoy. Dicen que el sin, serena y pensada como de costumbre, respondió, reproducir lo hermoso conlleva el riesgo de hacerlo más pequeño. Prefiero dejarlo intacto. Esas palabras golpearon en el centro del pecho de los fans con la cadencia de una melodía melancólica. Para algunos, había en su respuesta una huella de algo más profundo. Para otros, fue una muestra de inteligencia emocional, la de alguien que protege un recuerdo sagrado del engranaje de la maquinaria del espectáculo. Incluso productores que habían soñado durante años con la reunión no negaron lo que pocos se atreven a decir en voz alta. Un ejecutivo lo resumió con precisión. Cuando comparten plano, la cámara se hace a un lado. Deja de crear y empieza a testificar. En un reciente evento benéfico, cuando le preguntaron a Elsin por su antiguo compañero de reparto, ella respondió breve, cálida. Lo valoro. Eso no cambia. No sonó a desdén. Tampoco a arrepentimiento. Más bien fue un cierre envuelto en gratitud, un lazo bien anudado para que no se deshilache. Y, cuando parecía que el capítulo quedaba guardado, ocurrió lo inesperado. En otra ronda con la prensa, le preguntaron a Bar si creía que sus caminos podrían cruzarse nuevamente en lo profesional. Sonrió, no con certeza, sino con la puerta entornada, y dejó caer. Nunca digas nunca. La vida cambia de dirección todo el tiempo. Lo que queda entre ellos no es fácil de nombrar ni de encasillar. Es el eco de algo que se encendió en la pantalla y quizá, en silencio, un poco más allá. No es un romance del que podamos dar fe, pero sí una conexión que se niega a desvanecerse. A veces, lo que más anhelamos permanece un paso más allá, no porque sea imposible, sino porque su belleza habita en el recuerdo, no en la repetición. Y sin embargo, esa frontera sutil también enciende la imaginación. ¿Qué hace que un no respire como un tal vez en otra vida? ¿Qué se protege cuando se decide preservar un legado en vez de volver a tocarlo? Entre bastidores se habla de agendas imposibles, de compromisos previos, de contratos que pesan. Pero el rumor más persistente no menciona ni firmas ni fechas, habla de respeto. De dos profesionales que saben que el tiempo es también un personaje, uno exigente, y que no toda historia resiste una segunda versión. Lo curioso es que el proyecto, ese que ya estaba tomando forma con una trama de reconciliación madura, pudo haber sido un espejo perfecto para su propia narrativa pública. Dos almas que se reconocen al mirarse, pero que entienden que la mirada también puede herir si se fuerza. Se dice que los guionistas habían tejido escenas que parecían escritas para sus voces, silencios elocuentes, risas que se asoman después de una pausa larga, un reencuentro bajo una luz de invierno. Y por eso mismo, quizá, era delicado tocar ese acorde. Hay melodías que, si se ejecutan otra vez, exigen una perfección imposible. No faltaron quienes, desde la orilla, pidieran que se intentara igual. Déjenlos probar, suplicaban comentarios y mensajes privados. Pero los que estuvieron cerca del proceso mantienen una idea firme. Cuando ambos se cruzan, lo que ocurre delante de cámara trasciende el oficio. Eso es un regalo, sí, pero también una responsabilidad. Vale la pena recordar que los grandes retornos no siempre brillan más que el recuerdo. Y si algo ha definido a Bar Ardukan del Sinsangu como dupla es la elegancia con la que han administrado esa herencia. Sin palabras grandilocuentes, sin promesas vacías, sin vender expectativas que luego hacen ruido. A veces, un no por ahora es la manera más honesta de decir lo que hicimos merece seguir siendo único. En escándalos de series turcas, nos gusta mirar más allá del titular, hacia ese territorio donde los gestos hablan. La pausa de él al responder, la calidez de ella al recordar, los fragmentos de escenas que vuelven a circular como si los fans los hubieran rescatado de un cofre común. Todo compone una partitura que no pide estridencias. Y, por eso, quizá emociona tanto. Si te has quedado pensando en lo que pudo ser, comparte tu mirada. ¿Crees que ese proyecto verá la luz con otro rostro? ¿Piensas que el destino de esta dupla es encontrarse, tarde o temprano, cuando el papel perfecto los llame de nuevo? Déjalo por escrito aquí, donde leemos cada comentario. Y no olvides que quienes hacen clic en unirse nos ayudan a seguir narrando con calma estas historias que merecen tiempo, contexto y sensibilidad. Por ahora, lo único cierto es esto: la conversación sigue. Tal vez mañana llegue un guión que no toque el pasado, sino que lo abrace con una nueva luz. Tal vez un director encuentre el encuadre exacto para que lo que fue no deba repetirse, sino transformarse en otra forma de verdad. Y si ese día llega, si su nunca digas nunca se convierte en una invitación concreta, seremos los primeros en contártelo.
Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas, donde no solo miramos titulares, intentamos escuchar latidos. Si te gustó sumergirte en este relato suave y complejo, dale like, suscríbete para más miradas exclusivas y recuerda, quienes presionan unirse ayudan a que historias como estas sigan respirando. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente atento y no dejes de mirar más allá de la pantalla.